development that became the basis for the Reformation. Es simplemente que tienen este desarrollo histórico que sirve como la base para la reforma. Eso es lo que les he dado hasta el momento. Now the rest of my course that I'm going to teach you Bueno, el resto del curso que les voy a dar has 3 parts to it. tiene 3 partes. We're going to, number 1, we're going to be looking at the 5 solas of the Reformation. En primer lugar, vamos a estar mirando las 5 solas de la reforma. Secondly, En segundo lugar, I'm going to introduce to you covenant theology. voy a introducirles la teología del pacto. And the third segment will be on the doctrines of grace. Y el tercer segmento será acerca de las doctrinas de la gracia. When you put all of those sections together, Cuando ustedes juntan todas estas secciones, that will represent my answer to the question, eso representaría entonces mi respuesta a la pregunta: what is Reformed theology? ¿qué es teología reformada? So let's begin looking at that first section. Así que vamos entonces a comenzar con la primera sección. The 5 phrases in Latin Estas 5 frases en latín that summarize the Reformation period. que resumen el periodo de la reforma. Number 1, Vamos a mirar la primera frase en latín. sola scriptura. Vamos a ir sola escritura. Again, these are the Latin phrases, sola scriptura. Nuevamente son frases en latín, sola escritura. It means scripture alone, Significa escritura sola or scripture only. o solamente escritura. Number 2, Vamos a mirar la segunda palabra en latín. sola gratia, Sola gratia, grace alone, gracia sola. or grace only. O gracia solamente. Number 3, Número 3. sola fide, Sola fide. faith alone, Fe sola. or faith only. O fe solamente. Number 4, Número 4. sola scripta, sola Christus, Solos Christus. Christ alone, Cristo solo. or Christ only. O Cristo solamente. And number 5, Y número 5. sola Deo gloria, Soli Deo Gloria. glory to God alone, Solo gloria a Dios. or only glory to God. O solamente la gloria a Dios. Now, all 5 of those Latin phrases, Ahora, todas estas frases latinas you can find teaching during the Reformation period that espouses those 5. y pueden encontrar ustedes enseñanzas del periodo de la Reforma que se esposan o que hacen como un matrimonio con estas 5. But Pero you cannot go back to the Reformation ustedes no pueden regresar a la Reforma and find all 5 of those phrases. y encontrar cada una de estas 5 frases. They are summary statements Estas son declaraciones resumen that evolved over time. que evolucionaron con el tiempo. So I want you to think of them in this way, that they are summary statements of what the Reformation was all about. Así que lo que quiero que piensen es que ellas son declaraciones resumen de todo lo que es la Reforma. So I want to give you some historical development of them. Voy a darles un desarrollo histórico de ellas. They were actually not 5 solas De hecho, no habían 5 solas, or utilized fully until the 20th century. o no fueron utilizadas completamente sino hasta el siglo XX. However, Sin embargo, sola fide, sola fe, sola gratia sola gracia were used by some reformational theologians. fueron usadas por algunos teólogos reformados. You can find them in the writings, for example, of Philip Melanchthon. Pueden encontrarlos en los escritos de Felipe Melanchthon. And Melanchthon was one of the chief students of Martin Luther. Y Melanchthon fue uno de los estudiantes más sobresalientes de Martín Lutero. Melanchthon wrote, Y mire lo que escribió Melanchthon. "Only by grace do we justify, Solamente por la gracia somos justificados. and only by faith are we justified." Y solo por la fe somos justificados. Okay?
In 1916, En 1916, 1916, ¿ya? 1916, En 1916, a Lutheran scholar un erudito luterano by the name of Theodore Engler, que se llamaba Teodoro Engler, he published an article entitled él publicó un artículo que tenía como título The Three Principles of the Reformation. Los tres principios de la Reforma. And here they are. Y miren, escuchen lo que es, escúchenlas. Sola Scriptura, Sola Escritura, only Scripture. Escritura solamente. Sola Gratia, Sola Gratia, only grace. solamente gracia. Sola Fide, Y sola fide o solo fe. only faith. Later on, in 1934, Y más adelante, en 1934, another German theologian by the name of Emil Brunner, otro teólogo alemán que se llamaba Emil Brunner, he made a substitution. él hizo una sustitución. Instead of saying sola scriptura, Y en lugar de decir sola escritura, he substituted sola deo gloriam. y él lo sustituyó como soli deo glorion. Then in 1958, Y luego en 1958, Jeffrey Elton, Jeffrey Eldon, he was summarizing the work of John Calvin. él estaba resumiendo la obra de Juan Calvino. He wrote that Calvin had joined together, that was his word, Y, joined together, y él escribió que Calvino había juntado great watchwords. Watchwords. when you say watchwords, Watchwords. Keywords. unas palabras clave grandiosas. Él había juntado unas palabras clave grandiosas. And he listed sola fide, Y él puso en la lista sola fide, sola gratia, sola gratia, as one term. He banded them together, y en un momento él las juntó, followed by sola scriptura seguidas por sola escritura and sola deo gloria. y soli deo gloria. And later on, while he commented on Karl Barth, Y más adelante, cuando hace un comentario sobre Karl Barth, later on he left out sola scriptura. más adelante él, when you say lay down, you say put it down. As a- Omitted it. He yeah. omitted it. Él omitió sola escritura más adelante. Now, I'm giving you that background Bueno, les estoy dando este trasfondo. in case you're teaching on this at some point in the local church, Bueno, en caso de que ustedes vayan a enseñar esto en algún momento en la iglesia local. and someone comes up to you and says, we can't even find in the writings of John Calvin the exact phrases, sola scriptura, or sola deo gloria. Porque alguien puede venir a ustedes que les diga, ni siquiera podemos encontrar aún en los escritos de Martín Lutero que se diga todas estas frases juntas, sola escritura o sola fe. Some of the phrasing you can find, Algunas del fraseado que ustedes pueden encontrar, but what those phrases represent, pero lo que estas frases representan, you can find grande, great amounts of writing of the themes that are there. ustedes pueden encontrar grandes cantidades de estos temas que involucran estas frases. Now, here's why this is relevant today. Bueno, les voy a decir por qué es importante para el día de hoy. Those 5 statements Esas 5 declaraciones, summarize the essence of the Reformation. ellas resumen la esencia de la Reforma. And I know in North America, Y yo conozco en Norteamérica, the church is starving for what those phrases mean. y sé que en los Estados Unidos la iglesia está muriéndose de hambre por saber lo que esas frases significan. Because the church hasn't been taught for more than 100 years Porque a la iglesia no se le ha enseñado estas cosas por más de 100 años. on the basics of what the Reformation was all about. No se le ha enseñado las bases de lo que es realmente la Reforma. Okay, so these 5 phrases, Así que estas 5 frases, they summarize Protestant orthodoxy. ellas resumen la ortodoxia protestante. Now let me define this for you. Y quiero definir esto para ustedes. What does it mean to be Protestant? ¿Qué significa ser protestante? Okay, now remember, I said to you, leading up to the Reformation, Recuerden que yo les dije, guiando hacia la Reforma, the only church that existed was the Roman Catholic Church. la única iglesia que existía era la iglesia católico romana.
Okay, I want you to understand the history of this. Quiero que entiendan la historia de esto. Okay? As the church develops out of the book of Acts, Mientras la iglesia se desarrolla en el libro de los Hechos, by the time you get into the second and third centuries, para el tiempo en que entramos al segundo y tercer siglos, there are key important cities where churches are located. hay unas ciudades claves importantes donde hay unas iglesias ubicadas. Okay? And the bishops that were over those churches in those cities Y los obispos que estaban gobernando sobre esas iglesias en estas ciudades, became very, very important. ellos llegaron a ser muy, pero muy importantes. What cities? ¿Qué ciudades son estas? Jerusalem, Tenemos a Jerusalén, Antioch, Antioquía, okay? Rome. tenemos a Roma. There are seven key cities. Habían 7 ciudades importantes. And what happens is, in those cities, one church in the city becomes prominent and dominant. Y lo que pasa es que en estas ciudades, una iglesia en estas ciudades llega a ser más importante que las otras, predominante, prominente. And whoever the bishop became over that church, Y quien quiera que fuera el obispo que gobernara sobre esa iglesia, it exerted authority and power over the other churches in the region that city was found. él ejercía poder y autoridad sobre las demás iglesias que estaban en esta región alrededor de esta ciudad. As time moves forward, Y mientras pasa el tiempo, one of those cities out of the 7 becomes dominant. una de estas ciudades entre las 7 llega a ser dominante. Reason why Rome becomes more authoritative La razón por la cual Roma llega a ser más autoritativa is because of the tradition that the apostle Peter died in Rome. es debido a la tradición de que el apóstol Pedro murió en Roma. Okay, now, the idea was Ahora, la idea era that the apostles, including Peter himself, que los apóstoles, incluyendo Pedro mismo, when ministers or priests were going into the ministry, cuando los ministros o los sacerdotes iban al ministerio, the apostle Peter at that time el apóstol Pedro en ese entonces would have prayed over those men. oraba sobre ellos. And he would have taken his hands Y él tomaba sus manos and prayed over the men, y las imponía sobre el hombro de ellos para orar. and then those men would pray over other men to follow. Y luego estos hombres oraban sobre otros hombres para seguir. And what we get became known as apostolic succession. Y eso, el resultado de esto es lo que llamamos la sucesión apostólica. Because Peter didn't die in Antioch Y debido a que Pedro no murió en Antioquía or Jerusalem o en Jerusalén or any of the other cities, o cualquiera otra de las ciudades, it became understood that the authority of the lead of the church llegó a ser entendido que la autoridad de la guía de la iglesia was becoming Rome. ya estaba llegando a ser entonces Roma. So these 7 church sites in these 7 cities Así que estos 7 lugares en estas 7 iglesias became known as monarchical bishops. llegaban a ser conocidas como los obispos monárquicos. Mono means one. Y recuerden que mono significa uno. But by the time you get to 590 AD, Y para el tiempo que llegamos a 590 después de Cristo, about 600 years after the time of the Lord Jesus, más o menos unos 600 años después del Señor Jesús, Gregory assumes the power of the monarchical position in Rome, Gregorio asume el poder monárquico en Roma and for all intents and purposes, he becomes the first pope. y para sus propios propósitos él llega a ser el Papa. And from that time moving forward, that is where the administration of the Holy Roman Catholic Church comes from. Y desde ese momento en adelante es cuando llega a ocurrir la administración de la Iglesia Católica Romana. So when we talk about the Roman Catholic Church, Estamos hablando de la Iglesia Católica Romana. it's called Roman Se le llama romana because of the beginning of it in Rome.
porque el inicio de ella fue en Roma. And the Pope emerging from this time of the apostles. Y el Papa emergiendo desde este tiempo de los apóstoles. It's called Catholic A esto se le llama, también se le llama católico, because Catholic means universal. porque católico significa universal. So that the idea was no matter where the church grew, even out of those 7 cities, Porque la idea es que no importaba hacia dónde creciera la iglesia, aún fuera de estas ciudades, the Pope maintained universal authority. el Papa mantenía autoridad universal sobre ellas. That held until around 1000, I think it's 1022. Y esto se mantuvo, creo que más o menos hasta el año 1022. There were a number of churches that questioned the rule of the authority of the Pope. Hubo un número de iglesias que cuestionaron la forma como gobernaba el Papa. And this led to what became known as the Great Schism. Y esto fue lo que guió a lo que se conoció entonces como el gran cismo And there were a o la number gran división. there were a number of churches that broke away from the authority of the Roman bishop. Hubo una gran cantidad de iglesias que se separaron de la iglesia romana, católico romana. Okay, cities like Jerusalem, Ciudades como Jerusalén, Antioch, Antioquía and a number of them, y un número más de otros. they became known as the Orthodox Church. Y llegaron a ser conocidos como la iglesia ortodoxa. And to this day, Y hasta el día de hoy, when you come across a church that says it is the Greek Orthodox Church, cuando ustedes llegan y se encuentran con alguien que dice que es de la iglesia griega ortodoxa or the Russian Orthodox Church, o la iglesia rusa ortodoxa, there are a number of them. hay un número de ellas. All of them are a part of this part of the church that broke away from Rome. Todas ellas son parte de esta iglesia ortodoxa que se separó de Roma. Now, when I talk about the Reformation, Ahora, cuando yo hablo de la reforma, it only concerned this part of the church, solamente se preocupa por o nos preocupamos por esta parte de la iglesia. the Roman Catholic Church La that igle- was over all of Western Europe. La iglesia católica romana que gobernaba sobre toda Europa occidental. This was centered in Eastern Europe. Y esto estaba centrado en Europa oriental. And to this day, Y hasta el día de hoy, there has never been a Reformation in the Orthodox Church. nunca ha habido una reforma en la iglesia ortodoxa. So, what I want you to see is the Reformation period is affecting the western part of the church, which Lo- is where the Roman Catholic Church rules. Lo que yo quiero que vean es que la reforma está afectando a la iglesia católico-romana de el occidente, donde gobernaba el catolicismo romano. Now, how I got here was I said to you, I want you to understand what does it mean to be Protestant? Bueno, lo que quiero que entiendan es la pregunta que les hice. ¿Qué significa ser protestante? A eso es lo que yo me refiero en estos momentos. I said to you, these 5 Latin phrases summarize Protestant orthodoxy. Yo les dije a ustedes que estas 5 frases en latín resumen la ortodoxia protestante. Protestant means I protest. Protestante significa yo protesto. What are you protesting? ¿Y qué estás protestando? You're protesting the authority of the Roman Catholic Church. Estás protestando la autoridad de la Iglesia Católico Romana. Now listen, all churches Ahora escuchen, todas las iglesias today, en el día de hoy, if they're not part of this, si no son parte de esto, they came out of this period of time. salieron de este periodo de tiempo. Presbyterian churches, Las iglesias presbiterianas, Baptist churches, las iglesias bautistas, okay? Even the Pentecostal churches. aún las iglesias pentecostales, They all came from the Protestant Reformation. todas ellas surgieron de la Reforma Protestante. Most people that attend those churches today, La mayoría de las personas que asisten a estas iglesias hoy they have no idea where they came from. no tienen ni idea de dónde es que vienen And they don't know about the word Protestant. y ni siquiera saben qué significa la palabra protestante. But Pero if you're not Roman Catholic, si tú no eres un católico romano, you're Protestant.
eres un protestante. You're protesting the authority of the Roman Catholic Church. Estás protestando contra la autoridad de la Iglesia Católica Romana. I want to focus on these 5 solas. Bueno, quiero enfocarme en estas 5 solas. And we begin with sola scriptura. Y vamos a comenzar con sola scriptura. Let's say it together. Vamos a decirlo todos juntos. Sola scriptura. Again. Nuevamente. Sola scriptura. All right. What we're saying is Lo que estamos diciendo es esto, that church tradition que la tradición de la iglesia and interpretations y las interpretaciones are both son ambas, subject están ambas sujetas to Scripture. a las escrituras. Now remember, Recuerden esto, the Roman Catholic Church is saying la Iglesia Católica Romana está diciendo that the church tradition and its interpretation que la tradición de la iglesia y sus interpretaciones are inspired son inspiradas and they're on par with the Word of God. y que están a la par con la palabra de Dios. Sola Scriptura is saying no. Y sola escritura está diciendo no. Interpretations La and traditions interpretación and practices en la tradición y las prácticas are submitted to the Word of God. están sujetas a la palabra de Dios. Now Martin Luther, Ahora, Martín Lutero, okay, when he was defending this, cuando él estaba defendiendo esto and he was brought before the princes of the church y fue traído delante de los príncipes de la iglesia, because his writings were questioning the authority of the Roman Catholic Church. debido a que sus escritos estaban cuestionando la autoridad de la iglesia romana, He said, él dijo, when his life was on the line, ya cuando su vida estaba allí al borde del abismo, en la línea, I'll let you, you want to translate that? Unless I am convinced, or I can read it. Unless I am convinced a menos de que yo esté convencido by sacred scripture por la Sagrada Escritura or by evident reason, o por otra razón, I will not recant. yo no voy a capitular o a renunciar. My conscience is held captive Mi conciencia está cautiva by the word of God. por la palabra de Dios. And to act against conscience Y actuar en contra de la conciencia is neither safe nor right. no es ni seguro ni correcto. There is nothing above the word of God. No hay nada por encima de la palabra de Dios. I don't have anything to offer you that is not rooted in the word of God. No tengo nada que ofrecerle a ustedes que no esté enraizado o arraigado en la palabra de Dios. Whether he be a priest, Bien sea un A pastor. sacerdote, un pastor, a theologian, un teólogo, nothing and no one is above the word of God itself. nada ni nadie está por encima de la palabra de Dios misma. So here is how this developed. Así es, aquí es como esto se desarrolla. Okay? There is a material cause Hay una causa material and a formal cause. y hay una causa formal. All right? Both of these are behind the Protestant Reformation. Ambas están detrás de la Reforma Protestante. Again, what does it mean to be Protestant? Nuevamente les pregunto, ¿qué significa ser protestante? I'm protesting the authority of the Roman Catholic Church. Estoy protestando la autoridad de la Iglesia Católica Romana. The material cause, La causa material. there are 4 causes that are listed by Aristotle in his philosophy. Hay 4 causas que están enlistadas por Aristóteles en su filosofía. So they just help us to understand things a little bit better. Así que él nos ayuda a entender las cosas un poco mejor. The material cause of the Reformation La causa material de la Reforma was a dispute over the doctrine of the justification of faith. fue una disputa al respecto de la justificación por la fe. Sola fide. Sola fe. Okay? But the formal cause Pero la causa formal
That concerned a dispute over Ya se preocupaba por una disputa acerca de biblical authority. autoridad bíblica, Sola scriptura. sola escritura. The formal cause, if you don't have the formal cause, La causa formal, si no tienes la causa formal, that is scripture alone, que en solo escritura, you're going to end in error. si no tienes esa causa formal de sola escritura, vas a terminar en el error. When Luther appeared, Cuando apareció Lutero, he appeared before the Diet of Worms. él apareció allí ante la dieta de Dorn. He was being called in to recant of his writings. Allí se le estaba pidiendo que se retractara de sus escritos. From that moment forward, Y desde ese momento en adelante, when he said, I cannot recant, cuando él dice, yo no me puedo retractar, my conscience is held captive mi conciencia está cautiva by the word of God. a la palabra de Dios. He didn't say, Él no dijo, my conscience is held captive mi conciencia está cautiva by an angel that I saw last night, por un ángel que vi anoche, or a vision that I had, o una visión que tuve, or an interpretation of some monk. o la interpretación de algún monje. My conscience is held captive by the word of God. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. From that moment forward, Desde ese momento en adelante, the battle cry among the Protestants, y el clamor de batalla entre los protestantes sola scriptura, es sola escritura, only scripture, solamente las is escrituras. the basis Esta es la base for faith para la fe and practice. y para la práctica. If it's not in the word of God, Si no es sobre la palabra de Dios, it has no place in the church. entonces no tiene ningún lugar en la iglesia. Look at it this way. Mírenlo de esta manera. If I draw a straight line, Si yo dibujo aquí una línea recta, let's say that this straight line represents the word of God. digamos que esta línea recta representa la palabra de Dios. And I'm right here. Yo estoy aquí And I start to teach you something. y yo comienzo a enseñarles a ustedes algo And I give you all of this information about the Bible. y les doy toda esta información acerca de la Biblia. But I also add this. Pero le adiciono esto también. Last night, I had a vision. Anoche tuve una visión And God spoke directly to me. y Dios habló directamente a mí. And I tell you a little bit Y yo les digo un poquito about what God said to me. acerca de lo que Dios me dijo. Okay? So, 99% of what I teach is rooted in the Bible. Así que 99% de lo que yo enseño está arraigado en la Biblia. But 1% Pero un porcentaje, 1%, is something that didn't come from the Bible. es algo que no vino de la Biblia. As time moves forward, Mientras se pasa el tiempo, there's a demarcation of those two lines. hay una demarcación de dos líneas, miren, And it gets further and further away from the truth. y comienza a apartarse más y más de la verdad. Now listen to me. Escúchenme, Christianity is vitally concerned with the truth. el cristianismo vitalmente está preocupado por la verdad. Jesus said, Jesús dijo, I came to bear testimony to the truth. yo vine a dar testimonio de la verdad. There's a difference between truth and error. Hay una diferencia entre verdad y error. Okay? So, as Protestants, Así que como protestantes, we are concerned what is the truth. nosotros estamos preocupados por qué es la verdad. Sola Scriptura is saying Solo la escritura está diciendo, the only source to understand the truth la única fuente para entender la verdad is the Word of God. es la palabra de Dios. It's not a council. No es un concilio, It's not a priest. no es un sacerdote, It's not an angel. no un ángel. It's only the Word of God. Es solamente la palabra de Dios. Okay?
It is the formal cause of the Reformation. Es la causa formal de la reforma. All right, now let me give you a common misunderstanding. Voy a hablarles de un malentendido común. There is a notion that the Reformers believed in the infallibility authority of the Scripture. Hay una noción donde se cree que los protestantes protestan The sobre- Reformers believed in the infallibility of the Scripture, que los reformadores creen en la infalibilidad de las escrituras and the Roman Catholic Church believed only in the infallibility of the Church. y que el catolicismo romano cree solamente en la infalibilidad de la iglesia. That is not correct. Eso no es correcto. Okay? Both Ambos lados, acknowledge the infallibility of the Bible. ambos lados reconocen la infalibilidad de la Now, Biblia. this is important because at some point in time you might run into a debate with a priest or somebody in the Roman Catholic Church. Esto es importante porque en algún momento ustedes van a entrar en debate con algún representante o alguna persona de la Iglesia Católica Romana. You don't want to say that they don't believe in the infallibility of the Y Bible, ustedes no quieren decir que ellos no creen en la infalibilidad de las because they escrituras, do. porque ellos sí creen. Here's what the question was, Omar. Aquí es donde termina la cuestión. Is the Bible ¿Es la Biblia the only infallible source la, of revelation? la única fuente infalible de revelación? That is the part where they broke apart. Allí es la parte donde nos dividimos. The Reformers were saying only Scripture. Los reformadores estaban diciendo sola escritura. The Roman Catholic position was Scripture La posición católico-romana era escritura plus más church tradition la tradición de la iglesia and the Pope. y el Papa. The Roman Catholic Church taught that there are two infallible sources. La iglesia católico-romana enseñaba que había dos fuentes infalibles, Scripture las and tradition. escrituras y las tradiciones. Consequently, they did not permit anyone to interpret the Bible. Y en consecuencia, ellos no permitían a nadie que interpretara la Biblia. If someone interpreted the Bible Si alguien interpretaba la contrary to the Biblia, tradition of the church, si alguien interpretaba la Biblia contrariamente a la tradición de la iglesia, the Roman Catholic Church said that is heresy. el catolicismo romano diría que eso era herejía. Do you understand? ¿Entienden? Okay. This is what brought Luther into conflict with church authority. Y esto es lo que trajo a Lutero a estar en conflicto con la autoridad de la iglesia. All right, look, we're going to get on our Bibles now. Vamos a nuestras Biblias ahora. The reformers taught Los reformadores enseñaban that there were two kinds of revelation. que habían dos tipos de revelación. Now, the Apostle Paul held to this as well. I'm sorry, the Apostle Paul was? I said the reformers held to Yeah. two sources of revelation, and so did the Apostle Paul. Y el apóstol Pablo también decía que habían dos fuentes de revelación. All right, the two are these: Miren las dos, general revelation revelación general and natural y revelation. revelación natural. Or, excuse me, wait a minute, that's incorrect. Bueno, es incorrecto. General revelation or natural revelation, that's the first. Revelación general o revelación natural, esa es la primera, That's number one. esa es la uno. Okay, let's look at our Bibles. Ahora vamos a nuestras Biblias. Look, I want you to read Romans chapter 1, 18 to 20. Romanos 1 del 18 al 20. Leo para ustedes la palabra del Señor. For the wrath of God? Yep. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Someday, Algún día I want to come back to the seminary and I want to teach a course just on the book of Romans. un día quiero regresar al seminario y enseñar solamente el libro de Romanos. Okay, what you've got in the book of Romans is this.
Lo que tenemos en el libro de Romanos es esto. The first 15 verses Los primeros 15 versículos are largely salutary son, greetings. son ampliamente saludos. When you get to verse 16, Cuando llegamos al versículo 16, this begins the main body of the letter. aquí comienza el cuerpo principal de la carta. Okay? And what Paul will do, beginning at verse 16, Y lo que Pablo haría comenzando en el versículo 16, he contrasts the gospel él contrasta el evangelio and the wrath of God. y lo contrasta con la ira de Dios. And from chapter 1, verse 18, Y desde el capítulo 1, versículo 18, he talked about the gospel in verses 16 and 17. en el versículo 16 y 17, él habla del evangelio. Beginning in chapter 1, verse 18, Y comenzando con el capítulo 1, versículo 18, all the way through chapter 3, y todo el camino hasta el capítulo 3, he totally blasts, he totally fires a shot into humanity. él de manera contundente da un disparo a la humanidad. In other words, whether you're a Jew or you're a Gentile, you're all under sin. Y en otras palabras, no importa si eres judío o si eres gentil, todos ustedes están bajo pecado. Okay, and here's how his argument runs, beginning in verse 18. Y así es como él desarrolla su argumento comenzando desde el versículo 18. Look in your Bibles there. He says, for the wrath of God, Miren lo que dice en sus Biblias, porque la ira de Dios it's revealed from heaven Se re- against all ungodliness and unrighteousness. se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Why? ¿Por qué? Because the scripture says here, they suppress the truth. Porque aquí la Biblia dice que ellos detienen la verdad. How do they do ¿Y that? cómo lo hacen? Because that truth is evident within them. Porque esa verdad es evidente dentro de ellos. God made it evident to them. Dios se los hizo evidente. Now, how do we see this? ¿Y cómo vemos esto? And he goes on and he makes the point. Y mire que él aquí hace el punto. It's been clearly seen through what has been understood in creation. Es claramente manifiesto con lo que vemos y entendemos de la creación. Paul's opening remarks Estas cosas que resalta Pablo para abrir este asunto are what the reformer said, this is natural or general revelation. es lo que los reformadores decían que esto era revelación general o natural. Okay, you can look up into the heavens Ustedes pueden mirar al cielo and you see the intricacy of the solar system. y ustedes pueden mirar lo intrincado que es el sistema solar. If the earth was 1 degree closer to the sun, life would be impossible. Si la Tierra estuviera 1 grado más cercana al Sol, la vida sería imposible. If it was 1 degree further away from the sun, Si estuviera 1 grado apartado del Sol, it would be impossible. sería imposible también. You can examine today the human cell. Ustedes pueden examinar en el día de hoy la célula humana. Everywhere we look in creation or within our bodies, Todo lo que nosotros miramos en todas partes, bien sea en la creación o dentro de nuestros cuerpos, we see evidence of design. nosotros vemos allí evidencia de un diseño. And if you have design, Y si tienes diseño, then you have a designer. entonces hay un diseñador. Okay? ¿Bien? But something else we observe. Pero también observamos algo más. Why is it that wherever you go on the planet, ¿Cómo es que en cualquier lugar que tú vayas en el planeta, we find the presence of religion? nosotros encontramos la presencia de la religión? Do you know that? ¿Saben eso? You know, there aren't societies that are built around the globe on atheism. No hay sociedades que hayan sido construidas sobre el ateísmo. There are political systems that are built on atheism. Hay sistemas políticos que sí son construidos sobre el ateísmo. But no matter where you go around the globe, Pero no importa dónde vayas por todo el globo terráqueo, you find the presence tú allí encuentras la presencia of moral things de cosas morales that have been impressed on the conscience of man. que han sido impresas en la conciencia de los hombres. Here's what I'm talking about. Miren de lo que yo estoy hablando.
Even in societies where there has been no Christianity or no Judaism, and not even in Islam, Aún en las sociedades donde no ha habido cristianismo, ni judaísmo, ni aún islamismo, you find presence of the moral law. ustedes encuentran presencia de la ley moral. The moral law is a synonym for the Ten Commandments. Y la ley moral es un sinónimo de los 10 mandamientos. Okay? Example. Ejemplo, In all societies, en todas las sociedades, stealing robar is wrong. está mal, es incorrecto. Thou shalt not steal. No robarás. Okay? You might find societies where stealing is everywhere, Y ustedes podrían encontrar sociedades donde el robar está por todas partes. but it's not something the society aspires to. Accepts. It accepts. Pero no es, aunque haya robo por todas partes, no es algo que la sociedad lo acepte en su totalidad. Again, Nuevamente, in all societies, en todas las sociedades thou shalt not commit adultery. no cometerás adulterio. Even in societies where it's permissible for Pablo to have 6 wives, Aún en sociedades donde es permitible, aún para Pablo, tener 6 mujeres. okay? He may have 6, I may have 5, Yo puedo tener 6 y él puede tener 5. but I don't have the right to take one of his wives to be mine. Pero yo no tengo el derecho de tomar una de sus esposas para hacerla mía. Again, Nuevamente, honor your mother and your father. honra a tu padre y a tu madre. In all societies, En todas las sociedades there is authority vested in the parents hay autoridad que está puesta sobre los padres, over their children. sobre sus hijos. Again, thou shalt not covet. Nuevamente, no codiciarás. In all societies, En todas las sociedades there is a sense of private ownership. hay un sentido de la propiedad privada. Question, Pregunta, where did that come from? ¿de dónde viene eso? How is it that societies that have had no contact with the Hebrew Bible or the Christian New Testament ¿Cómo es que sociedades que no tienen contacto con la Biblia hebrea o con el cristianismo have laws in their society tienen leyes en sus sociedades that are commensurate with what we have that came down from Moses on Sinai? que when you say are what? They are what? That they came down with Moses from Sinai. ¿Cómo es que hay sociedades que vienen y aplican las mismas cosas que Moisés enseñó en Sinaí? This is Paul's argument in Romans chapter 1. Este es el argumento de Pablo allí en Romanos capítulo 1. God made it evident within them. Dios lo hizo evidente dentro de ellos. Now here's the other truth that goes along with this. Miren la otra verdad que viene con esto. You find presence of the moral law in all societies. Ustedes encuentran presencias de la ley moral en todas las sociedades, But listen, pero escuchen esto, no one obeys it. nadie las obedece, No one obeys it. nadie las obedece, Not from their hearts. no desde sus corazones. Okay? No one lives up to it. This is Nadie- Paul's argument here. Nadie vive por ellas y este es el argumento de Pablo aquí. So what do they do? Así que ¿qué hacen entonces? It bothers their conscience. Esto molesta a la conciencia. So they suppress the truth. Así que entonces ellos suprimen la verdad, detienen la verdad. They live their life in denial of what their conscience is telling them. Ellos viven sus vidas en negación de lo que sus conciencias les están diciendo. The reformers said Los reformadores decían, that is an example of natural revelation. ese es un ejemplo de la revelación natural. Or they call it general revelation. O lo llaman revelación general. All people receive this revelation. Todas las personas reciben esta revelación. Okay? They can look at the cell or they can look at the sky and see design, Ellos pueden mirar arriba, pueden mirar las estrellas, al sol y pueden ver diseño. and a designer, Y pueden mirar en la célula del hombre un diseñador. and the moral law has been put into their hearts. Y la ley moral ha sido puesta en sus corazones. But no one obeys it. Pero nadie las obedece. But then they also said Pero también dicen there is natural revelation, que hay revelación natural, but there is also special revelation. pero que también hay una revelación especial.
Okay, look in your Bibles. Así que miremos en las Biblias. 2 Timothy chapter 3, verse 16. Segunda de Timoteo 3, 16. Leamos la palabra del Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Okay, did you see that? All scripture. ¿Pueden ver? Toda la escritura. He didn't say here, Él no dijo aquí, all scripture and church tradition. toda la escritura y la tradición de la iglesia. All scripture and visions. Toda la escritura y los obispos. Okay? All scripture and church interpretations. Toda la escritura y las interpretaciones de la iglesia. No. No. Okay? He said all scripture Él dijo, toda la escritura only solamente is inspired of God. es inspirada por Dios. Okay, now note the difference. Ahora, noten la diferencia. While natural revelation Mientras la revelación natural tells me there is a God me dice que hay un Dios and that there is a moral law, y de que hay una ley moral, it doesn't tell me anything eso no me dice nada about Jesus, acerca de Jesús, the atonement, de la expiación, the gospel. del evangelio. I need to understand that. Yo necesito entender eso. I need special revelation. Yo entonces necesito revelación especial. Okay? Sola scriptura Sola escritura means that the chief reason for the word alone significa que la razón principal para la palabra is the conviction es la convicción that the Bible alone is inspired, de que la Biblia sola es inspirada. and creeds and judgments Y los credos y los juicios are the works of men. son las obras de los hombres. All right, example. Ejemplo, I pastor a Presbyterian church. yo pastoreo una iglesia I presbiteriana. am a Presbyterian minister. Yo soy un ministro presbiteriano. And all Orthodox Presbyterians Y todos los presbiterianos ortodoxos, adhere to the Westminster Confession of Faith. y aquí para la confesión de fe de Westminster, Baptists, for example, many of them would adhere to the Baptist Confession of 1689. Westminster, la confesión de fe de Westminster es la confesión a la que se adhieren los presbiterianos. Los bautistas reformados nos adherimos a la confesión de fe de 1860. 1689. So Westminster was finished in 1546. La de Westminster se terminó en 1646 Baptist Confession of 1689, a little bit later. y la de la Bautista de Londres en 1689 o un poquito después. But as a Presbyterian minister, Pero como un presbiteriano, ministro presbiteriano, the Westminster Confession la confesión de fe de Westminster is not on par with the scripture itself. no está a la par con la escritura misma. In fact, in chapter 1, De hecho, en el capítulo 1, it says, the only rule dice en el capítulo 1, la única regla for faith and practice para la fe y la práctica is scripture alone. es la escritura sola. Okay? The Westminster Confession really is just the curriculum for teaching the Bible. Ajá, la confesión de fe de Westminster simplemente es el currículum para enseñar la Biblia. Okay, so there may be all kinds of writings Así que pueden haber todo tipo de escritos. that may be written by brilliant men. Y puede que se hayan o hayan sido escritos por hombres brillantes. You know, even people like Luther or John Calvin, Aún personas como Lutero o Juan Calvino. or names like today, like R.C. Sproul or John Piper, O nombres de hombres como R.C. Sproul o John Piper. but they are not the inspired Word of God. Pero no son la palabra de Dios inspirada. Calvin was crystal clear on this. Calvino era muy claro y transparente al respecto. God alone has revealed His special revelation within the Word of God. Dios mismo ha revelado su revelación especial dentro de la palabra de Dios. Calvin put it this way, Y mire cómo lo dijo Calvino, that divine authority
esa autoridad divina is intrinsic to the Scripture. es intrínseca a la Escritura. That's why I don't have anything to offer you except the Word of God. Por eso es que yo no tengo nada más que ofrecerles a ustedes excepto la palabra de Dios. Okay, if I'm teaching, Así que si tengo o estoy enseñando, I might have experiences in my life pueda que yo haya tenido experiencias en mi vida, from being a pastor por la experiencia de ser pastor, that might help illustrate a teaching from Scripture. que podrían ayudarme a ilustrar una enseñanza de la Escritura. But that's what they are, illustrations. Pero eso es lo que son, simplemente ilustraciones. They're not on par with the Scripture. No están a la par con la Escritura. No, it's only the Word of God. Es solamente la palabra de Dios. Now let me show you how bad things have become in North America. Ahora quiero mostrarles cuán mal se han puesto las cosas en los Estados Unidos. I go, for example, in my community, there's a ministerial association. En mi comunidad hay una sociedad de ministros. There are ministers that come together once a month from all different kinds of churches. Hay ministros que vienen de todo lugar, de diferentes tipos de iglesias. And whoever is hosting the meeting Y cualquiera que esté presidiendo esta reunión is supposed to do a devotional. se supone que debe hacer un devocional. It should be from the Word of God. Debería de ser de la palabra de Dios. But oftentimes what they do Y a menudo lo que ellos hacen is that the pastor will tell a spiritual story es que el pastor cuenta una historia espiritual of some experience that's happened in his church. de alguna experiencia que ha ocurrido en su iglesia. And that's the devotional. Y ese es el devocional. There's no life in that. I'm sorry. There's no life in that. Allí no hay vida alguna. It's only the Word of God Es solamente la palabra de that Dios. gives life. Ella es la que da vida. The problem that the North American church is experiencing right now El problema que está experimentando la iglesia norteamericana ahora is because all of those Protestant churches es debido a que todas esas iglesias protestantes have forgotten han olvidado the material cause of the Reformation, la causa material de la reforma, which is sola la scriptura. cual es sola escritura. The church is about the teaching of the La Bible. iglesia se trata de las enseñanzas de la Biblia. And if any of you hope to be pastors and teachers of churches, Y si algunos de ustedes están esperando ser maestros o pastores de iglesias, you teach and you preach the Word of God. ustedes enseñan y predican la palabra de Dios. You have nothing else to offer. No tienen nada más que ofrecer. You might have illustrations. Puede que tengas ilustraciones. There might be an interesting story that helps convey something of the Word of God. Puede que encuentres una historia interesante que ayude a transmitir la palabra de Dios. But all of that Pero todo eso, is the icing the icing, on the cake. es la crema que se coloca encima de la torta. The cake La torta is the Word of God. es la palabra de Dios. You give a congregation nothing but icing, Tú le das a la congregación solamente la crema and they die of a sweet tooth. y sweet tooth. Yeah, sweet tooth. It's a North American idiom. They die of sweetness. All they have is sugar. Ajá. Si le das solamente la crema a la iglesia, ellos van a morir de azúcar. O con lo que llamaríamos aquí, van a morir de diabetes, solamente les estás dando el azúcar. Reformed-minded ministers Estos ministros que están preocupados o tienen una mentalidad de reforma, they are about teaching and preaching the Word of God. se supone que deben de predicar y de enseñar la palabra de Dios. They want that happening on Sunday morning, Ellos quieren que eso ocurra el domingo en la mañana and they want the men of those churches teaching that same Word of God to their families y the ellos rest of the week. y estos ministros quieren que los hombres de su iglesia estén enseñándole esa misma verdad a su familia durante la semana. If there's a youth group,
Si hay un grupo de jóvenes, they're about teaching the youth the Word of God. se supone que deben de estarles enseñando a los jóvenes la palabra de Dios. If there's a single group, Si hay un grupo de solteros, they're about teaching the singles Se su- about the Word of se God. supone que les enseñamos a esos solteros la palabra de Dios. No matter what segment of the church, No importa cuál sea el segmento dentro de la iglesia. when it comes together, Cuando venimos juntos, the central thing el tema central is the Word of God. es la palabra de Dios. Sola Scriptura. Sola escritura. Okay. So, let's talk about that a little bit more about the Word. Así que vemos un poquitico más acerca de la palabra. All right. I want you to see the connection between the Word of God and infallibility. Bueno, quiero que vean la conexión entre la palabra de Dios e infalibilidad. When we speak of the Bible as infallible, Cuando nosotros nos referimos a la Biblia como infalible, we talk about its infallibility in its origin. nosotros hablamos de infalibilidad en su origen. We're saying that its origin Nosotros estamos diciendo que su origen is itself from God. es en sí mismo desde Dios. Listen, Escuchen esto, the human authors los autores humanos were not infallible. no eran infalibles. Did you catch that? ¿Cogen esa? The Bible is infallible, the La- writings are infallible, Los escritos de la Biblia son infalibles, but the authors are fallible. pero los autores son falibles. Example, Ejemplo, Romans 1:1. Romanos 1:1. Shall I read? Leo para ustedes la palabra del Señor. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Okay, so Paul identifies himself here as a servant of Jesus Christ, Así que Pablo se identifica a sí mismo como un siervo de nuestro Señor Jesucristo, called as an apostle. llamado a ser un apóstol. Now note the next phrase, Y noten la siguiente frase, separated to the gospel of God. apartado para el Evangelio de Dios. Okay? Separated to the gospel of God. Apartado para el Evangelio de Dios. Okay? Let's see. Okay. Of God. I want you to know, is it in Spanish? Did we have this? Is it of? Do you have of? Of God. Okay, all right. This is what we want. The word of, Ahora, cuando dice aquí la palabra de, in the original writing in en, Greek, en el griego original, is in the genitive. aquí esa palabra de está en el genitivo. And that indicates possession. Y eso significa posesión. Okay? The gospel then is not Así que el Evangelio entonces no es about God, no es solamente acerca de Dios, but the gospel is belonging to God. sino que el Evangelio le pertenece a Dios. It is God's possession. Es la posesión de Dios. Do you understand? ¿Entienden? I'm making a point here. Aquí quiero hacer un punto. Fine point about the language and the way this is written. Miren que el punto acerca del idioma y la forma como se escribe. Póngale cuidado, póngale cuidado. Paul says here that he is separated to the gospel of God. Mire que Pablo dice aquí que es apartado para el Evangelio de Dios. It's not the gospel about him. No es el Evangelio acerca de Él. It's a gospel belonging to him. Es un Evangelio que le pertenece a Él. It's God's gospel. Es el Evangelio de Dios. Therefore, we never deviate from it. Por lo tanto, nosotros nunca nos debemos desviar de Él. Example, Ejemplo, Jesus said in John 14, Jesús dijo en el capítulo 14 de Juan, I am the way, yo soy el camino, the truth, la verdad and the life. y la vida. No man comes to the Father Nadie viene al Padre except through me. sino por mí. He did not say, Él no dijo, I am a truth, yo soy una verdad, a life. yo soy una vida. He said, I am the way.
Él dijo, yo soy el camino. That's the definite article. Ese es el artículo definido. When Jesus makes that statement, Cuando Jesús hace esta declaración, para que Jesús diga yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿está en lo correcto o está equivocado? okay? If O- Jesus o- is right, o es correcto o es equivocado. Si Jesús está en lo correcto, if Jesus is right, si Jesús está en lo correcto, Buddha is wrong. Buddha. Buda está equivocado. Okay? If Jesus is right, Si Jesús está en lo correcto, Muhammad is wrong. Who? Muhammad. Mahoma está equivocado. If Jesus would have said, Si Jesús hubiera dicho, I am a way, yo soy un camino, I am a light, yo soy una vida, I am a truth, yo soy una verdad, well, then we could say entonces podríamos decir, there might be many other ways to God. entonces deberían de haber muchos otros caminos para Dios. But he didn't say that. Pero es que Él no dijo eso. He said, I am the only way. Él dijo, yo soy el único camino, There is no other way. no hay otro camino. That's the essence of the gospel. Esa es la esencia del Evangelio. We preach and we teach the gospel as it has been stated. Nosotros predicamos y enseñamos el Evangelio como ha sido declarado. This makes Christianity Y esto hace que el cristianismo exclusive. sea exclusivo, It is not inclusive. no es inclusivo. There are many people today, Hoy en día hay mucha gente, particularly when I see in North America, particularmente cuando veo en los Estados Unidos, they might say, ellos podrían decir, well, that might be true for you. bueno, eso podría ser verdad para ti. You believe that Jesus is the way for you. Tú crees que Jesús es el camino para ti, But it's not true for me. pero para mí no es verdad. It's not true for him over there. Para este que está allá no es verdad tampoco, Because there are many ways to get to God. porque hay muchos caminos para llegar a Dios. No. No, The gospel is exclusive. el Evangelio es exclusivo. And it is exclusive because it belongs to God. Y es exclusivo porque es que el Evangelio pertenece a Dios. This is part of Paul's thought at the beginning of Romans. Este es parte del pensamiento de Pablo al comienzo de los romanos. The gospel is of God. El Evangelio es de Dios. We don't have the right to No. tamper with it. Nosotros no tenemos el derecho de falsear esas cosas. All right? That leads us to a discussion now on the word inerrancy. Bueno, esa es nuestra discusión. Ahora vamos a comenzar nuestra discusión acerca de la palabra inerrancia. Okay, the term inerrancy, Bueno, vamos a hablar del término inerrancia. Inerrancia. it is rooted in the Reformation itself. Y también está arraigado en la reforma misma. Inerrancia. Particularly, it's in the writings of Luther, Y particularmente está en los escritos de Lutero. but you can also find it in years before him written by Augustine. Pero también se puede encontrar en años antes de él en Agustín. Okay? Scripture, although it is written by men, said Luther, Lutero dice, aunque la escritura es escrita por el hombre, is not of men, no es del hombre nor from men, ni del hombre, but from God. sino de Dios. Okay? He who would read these stories Aquel que lee estas historias must understand debe entender that the Holy Scripture is not human, debe entender que las Santas Escrituras no son humanas, but divine wisdom. sino sabiduría divina. Okay. Now, in understanding this, Ahora, entendiendo esto, what we're saying is lo que estamos diciendo es esto. the original writings. Los escritos originales, Okay, say it after me. Original writings digan conmigo, escritos originales are inerrant. son inerrantes, They're without error. no tienen error. All right? Now, here's the thing that we need to understand though. Bueno, aquí está lo que necesitamos entender entonces. We do not possess Nosotros no poseemos any original writings. ningún escrito original.
So when you read in your Bibles Paul's letter to Galatia or Colossae, Así que cuando ustedes están leyendo sus Biblias, la carta a los Colosenses o a los Gálatas or de Pablo, the book of Romans, o el libro de Romanos, we do not possess the original book of Romans. nosotros no poseemos el libro original de los Romanos. Okay, so what do we have? Entonces, ¿qué tenemos? What we have are very, very reliable copies, Lo que tenemos es unas copias muy, pero muy confiables. okay, of the original writings. Copias muy confiables de los escritos originales. Now, I will tell you this. Voy a contarles esto. When I teach on this in North America, Cuando yo enseño de esto en los Estados Unidos, many Christians are unsettled by that thought. when you say Unsettled. They are anxiety ridden. so, muchas personas se vuelven ansiosas al respecto cuando yo hablo de esto. Okay? They're upset because, well, if we don't have the original writing, Y ellos se enojan porque si no tenemos los escritos originales, then how do we know that what we have in our Bibles entonces ¿cómo, is the real Word of God? ¿cómo sabemos de que lo que tenemos en la Biblia es la verdadera palabra de Dios? Okay. Here's the example I give on that. Miren el ejemplo que yo les doy. You know this. Washington, D.C., right? Lo conocen, ¿no? La capital de los Estados Unidos. Do you also know that the United States, much to the chagrin of all kinds of people, the United States uses a different measuring system. Ustedes sabían que los Estados Unidos utiliza un sistema de medidas diferente. We don't use liters. Nosotros no usamos, we say liters, what do you mean? Liters of pot. Liter is a 6 liter. Bueno, nosotros no usamos la medida de litros. When we buy gasoline, we don't buy it in liters, we buy it in gallons. Cuando nosotros vamos a la estación de gasolina, no compramos litros, sino compramos galones. When we measure something, we don't measure something in meters. Cuando medimos algo, no lo medimos en metros, We measure it in inches lo medimos en pulgadas, and feet y en pies, and yards. y en yardas. Okay? It's a totally different measuring system. Es un sistema completamente total de medidas. All right. Now in Washington, D.C. are all the important buildings of administration of the government of the United States. Ahora, allí en Washington, D.C., se encuentran todos los edificios importantes del gobierno de los Estados Unidos. Okay? Literally hundreds of buildings for Liter- government workers. Literalmente son cientos de edificios para los trabajadores del Estado. One of those buildings Y uno de esos edificios is called the Bureau of Weights and Measures. se llama el Departamento de Pesos y Medidas. Okay? Inside that building Dentro de ese edificio is the real measurement for 1 foot. está la medida real para un pie, 1 yard, para una yarda, a measurement of a gallon. está la medida de un galón. Every measurement that the United States uses, Todas las medidas que los Estados Unidos usan, the original ahí está el original, is in the Bureau of Weights and Measures. ahí está en el Departamento de Pesos y Medidas. Okay, so in Colombia you have rulers. Ruler, Yes, yes. okay, all right. So in the United States, Él me está preguntando que si en Colombia tenemos reglas. a ruler is 12 inches. En los Estados Unidos una regla tiene 12 pulgadas 12 inches equals 1 foot. y 12 pulgadas es lo mismo que decir un pie. Inside the Bureau of Measures is the original 1 foot ruler. Y allí dentro de este edificio está la regla original de un pie. Question. Pregunta, If someone took a nuclear bomb si alguien toma una bomba nuclear and dropped it on top of the Bureau of Weights and Measures, y la tirara allí encima del Departamento de Pesos y Medidas, so that the original 1 foot ruler para que esta regla original de un pie no longer exists, ya no existiera, podríamos nosotros, could North Americans podrían los norteamericanos reconstruct reconstruir the original understanding of what a 1 foot is el entendimiento original de lo que es un pie
from rulers desde las reglas that were made out of plastic, que son, o sea, podíamos reconstruir nuevamente esta medida desde una regla que es hecha de plástico, wood, de madera, metal, de metal, copies, copias, copias, which are everywhere throughout the United States. que están por todas partes en los Estados Unidos. You see where I'm going? ¿Saben para dónde voy? By using those copies, Usando esas copias you can reconstruct se puede reconstruir what the original is. el original. Now, what you also need to understand is this. Así que también necesitan entender esto. When we talk about writings from antiquity, Cuando nosotros hablamos de los escritos de la antigüedad, the writings of, for example, Aristotle los escritos, por ejemplo, de Aristóteles, or Plato o los escritos de Platón, or the Caesars o de los Césares, or Homer, o The Greek poet. este poeta griego Homero, the years between the first copies los años que han transcurrido entre las primeras copias and the original y el original are hundreds and hundreds of years. son cientos de años, Okay? cientos y cientos de años. But when you compare that to the scripture, Pero cuando comparas eso con la escritura, in particular the New Testament writing books, y particularmente los libros escritos del Nuevo Testamento, we have it down to within 100 years. nosotros tenemos más o menos una brecha de cientos de años. No other book in the history of the world Ningún otro libro en la historia del mundo has copies tiene copias that go down that close. que estén tan cercanas como los escritos de la Biblia. Neither do they have the number of copies. Ni tampoco tienen los otros ese número de copias. The New Testament has over 5,000 manuscripts. El Nuevo Testamento sí tiene más de 5.000 manuscritos. Most of the other writings that I've talked about earlier Y- are in the hundreds or less. Y la mayoría de los escritores que les mencioné antes tienen copias entre cientos y menos. So when we talk about sola scriptura, Así que cuando hablamos de sola escritura, is built around the inerrancy of the original writings. se construye sobre la inerrancia de los escritos originales. It is true, we do not possess the original, Y es verdad, nosotros no tenemos los originales, but we have great numbers of very reliable pero copies tenemos grandes copias de copias muy confiables, that originate closer to the proximity of the time of the originals. que se originaron más cerca del tiempo de los originales que los escritos antiguos. Now, some have wondered, why don't we have, Algunos se han preguntado por qué no tenemos, why didn't God preserve the original book of Galatians? por qué Dios no preservó los libros originales como el de los Gálatas. I don't know all the reasons for that, Yo no sé las razones para eso, but one reason I would give you. pero una razón que yo les daría, If someone had the original writing of Galatia, si alguien tuviera el escrito original de los Gálatas, there would be groups of people somewhere sitting down and worshiping it. habría grupos de personas en algún lugar sentados adorándolo. It would become some icon in which people are looking at that has divine origin, that it's something special in that way. Habrían grupos de personas considerando este manuscrito original como un ícono que adorarían porque tiene origen divino. So, in the copies, Así que en las copias, they overwhelmingly agree. ellos de manera abrumadora están de acuerdo. There is a small percentage where they don't. Así que la concordancia entre los escritos antiguos es abrumadora y solamente hay unas cuantas discrepancias. But those disagreements Pero esas discrepancias, esos desacuerdos en los escritos, do not affect the basic tenets and the doctrines of Christianity. no afectan las doctrinas básicas del cristianismo. One more thought, and I'm going to let you Un go. pensamiento más, escúchenme. Okay? So what we're exerting here, and we're studying sola scriptura, Bueno, estamos estudiando sola escritura. we're not simply saying that the reformers said that the Bible is scripture alone.
Aquí no estamos diciendo que los reformadores dijeron que la Biblia dice escritura sola, la Biblia lo dice. We're asserting that the reformers said Estamos afirmando que los reformadores dijeron that the scripture itself speaks of itself as alone. que la Biblia misma habla de sí misma como sola. The scripture presupposes La escritura presupone there is nothing else except it. que no hay nada más excepto ella misma. You undermine the word of God, Ustedes minan la palabra de Dios you have nothing. y no tienes nada. With the word of God, we have everything. Con la palabra de Dios tenemos todo.